Saludos, buenas tardes. Es viernes 25 de mayo. Un día más, la policía de Gibraltar ha vuelto a hostigar a los pesqueros de Algeciras. Esta madrugada, los trabajadores han vuelto a faenar en la zona del conflicto. Pese a estar escoltados por dos patrulleras de la Guardia Civil, los agentes británicos se han enfrentado a ellos, haciendo, según los pescadores, maniobras peligrosas alrededor del barco. Un episodio que evidencia el litigio sobre las aguas que rodean al Peñón. El próximo martes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se reunirá con su homólogo británico para tratar este tema. Recordemos que llevan 2 meses amarrados a puerto. Este puede ser uno de los asuntos que se debata en el encuentro de esta tarde entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. A las 7 de la tarde, el presidente del Gobierno recibirá al principal líder de la oposición en su segunda reunión de carácter público, que tiene como ejes principales la renovación del Tribunal Constitucional y los últimos ajustes aprobados por el Ejecutivo, aunque el tema principal será un acuerdo básico de la política económica europea para salir de la crisis. PP y PSOE coinciden en la necesidad de que el Banco Central Europeo inyecte liquidez a la banca española, pero antes el Consejo de Ministros aprobará una serie de medidas de impulso y liberalización del comercio. Se reducirán los plazos a los autónomos para abrir un pequeño comercio que en muchos casos se dilata hasta 1 año y medio. Un día con muchas citas en la agenda. Hoy el Consejo de Administración de Bankia aprueba el plan de ajuste y pone cifra a la recapitalización de la entidad, que podría llegar a los 20.000 millones de euros. Esta ayuda no saldría de los presupuestos ni se reducirá más el déficit, pero sí endeudaría más al Estado. El Gobierno propone ahora crear un banco público con las entidades en manos del Estado, como Banco de Valencia, Catalunya Caixa y Nova Galicia. En todo caso, tendría 17 millones de clientes y casi 500.000 millones de activos. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, sería el primer banco público del país. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha suspendido este viernes, antes de la apertura de la sesión, la cotización de Bankia en la Bolsa de Madrid por perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Y este viernes aterriza en todas las salas de cine la última aventura de los hombres de negro, Men in Black 3. Men in Black 3. ¿Me prestan atención, por favor? ¿Se acuerdan de cuando su hijo ganó un pececito y ustedes lo tiraron al váter? Esto es lo que pasa. Will Smith y Tommy Lee Jones vuelven a ser los protagonistas de esta saga cómica espacial que este mes de mayo estrena su esperada tercera parte. Aliens, acción, humor, efectos especiales y saltos en el tiempo es lo que nos propone esta entretenida cinta, cuya banda sonora lleva la firma del rey de las pistas, Pitbull. Y para los amantes del romance, esta semana pueden elegir entre 2 títulos. Desde Francia y en clave cómica se presenta El arte de amar, protagonizada por François Cluzet, al que todavía recordamos por su magnífica interpretación en la tragicomedia Intocable. Y Zac Efron explora su lado más romántico en Cuando te encuentre, una película que lleva la firma del creador de grandes éxitos como El diario de Noah, Querido John o Mensaje en una botella. ¿Cómo se puede explicar algo que uno mismo puede entender? Y la comedia más disparatada llega desde Canadá en Starbuck. David tendrá que ajustar cuentas con su pasado. Descubre que es el padre de 500 hijos y más de 100 quieren conocerle. Por una vez estoy haciendo lo correcto. Pues estás muy equivocado. No vuelvas a ver a tus hijos. Esta jornada de viernes nos deja otros asuntos protagonistas, se lo contamos en titulares. El temario de la nueva asignatura Educación Cívica y Constitucional, que verá la luz en 2013, retirará el término nacionalismo excluyente. El Parlamento andaluz ha rechazado los presupuestos generales del Estado de 2012. Reclama que se reparta el déficit en función de la población. El primer avión solar de la historia viaja hacia el aeropuerto de Madrid-Barajas. Dará la vuelta al mundo sin una gota de carburante.
Como les venimos contando, ocurrió el miércoles y esta noche ha vuelto a pasar. La policía de Gibraltar ha hostigado a los pescadores de Algeciras que estaban faenando en la zona de conflicto. Pese a estar escoltados por 2 patrulleras de la Guardia Civil, los agentes británicos se han enfrentado a ellos haciendo, según los pescadores, maniobras peligrosas alrededor del barco. La policía gibraltareña volvió a hostigar anoche a 5 pesqueros españoles. 3 de los barcos eran los mismos que sufrieron el acoso de las patrulleras el día anterior. Las embarcaciones salieron del puerto de Algeciras escoltadas por 2 patrullas de la Guardia Civil y se dirigieron a la bocana sur del puerto de Gibraltar, la zona en la que las autoridades de la colonia no permiten echar las redes. Anoche, antes siquiera de prender el lucero, los pescadores fueron rodeados por las patrulleras del Peñón con la misma agresividad que el miércoles, aunque después suavizaron su actitud y no se vivieron momentos de tanto peligro. Pero según ha relatado un pescador, comenzaron a hacer ruido con los motores de las embarcaciones para espantar la pesca y al final los barcos españoles desistieron de faenar en la zona para intentarlo en la mitad de la bahía de Algeciras. El conflicto pesquero, que ha puesto de nuevo en evidencia el litigio sobre las aguas que rodean al Peñón, comenzó el pasado mes de marzo cuando Gibraltar rompió el acuerdo de 1999 que permitía a los pesqueros de la línea y de Algeciras, actualmente unas 60 embarcaciones, faenar con sus redes en aguas próximas a la colonia. El asunto de Gibraltar será uno de los temas a tratar en la segunda reunión de carácter público entre Rajoy y Rubalcaba. Esta tarde ambos analizarán sobre todo la política económica europea para salir de la crisis, pero también hay flecos que revisar sobre la mesa, como el caso de la renovación del Tribunal Constitucional y la necesidad de que el Banco Central Europeo inyecte liquidez a la banca española. El líder de la oposición insistirá en la creación de eurobonos. Según ha adelantado Rubalcaba, está dispuesto a dialogar, aunque acusa al presidente de tener un ataque de soberbia por su mayoría absoluta. Antes de este encuentro, Rajoy ha citado al portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida. Este reclama un pacto de Estado y la puesta en marcha de un banco malo. Pero antes de ambas reuniones, Rajoy tiene otra cita. El Consejo de Ministros dará luz verde a una normativa que sustituirá al actual sistema de licencias municipales para abrir un pequeño comercio. A partir de ahora, los autónomos lo tendrán más fácil. Se reducirán los plazos de apertura, que en algunos casos se dilataba hasta 1 año y medio, una medida que, según el Ejecutivo, supondrá una revolución para el pequeño comercio. La reforma laboral ha pasado su último trámite. El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley con varias modificaciones técnicas pactadas por el Partido Popular y Convergencia y Unió. El resto de grupos ha votado en contra de esta norma y ahora pasará al Senado. Lo más llamativo es el contrato indefinido para autónomos y pymes de menos de 50 trabajadores con un periodo de prueba de 1 año sin indemnización por despido. El PP pacta con la oposición 26 enmiendas a la reforma laboral, la mayor parte de ellas con Convergencia y Unió. El acuerdo ha retocado el llamado contrato de emprendedores. El contrato para autónomos y pymes ya no permitirá el despido sin indemnización si la tasa de paro baja del 15%. Otro nuevo punto señala que el despido objetivo por caída de ingresos deberá ser comparado con el mismo periodo del año anterior. El PP y CiU han defendido la necesidad de estas enmiendas. Respeto a esos 5,6 millones de personas que están en situación de desempleo, yo les pido un esfuerzo para que entre todos podamos demostrar a los ciudadanos que con esta reforma y con todas las reformas que está poniendo en marcha el Gobierno del Partido Popular podemos y vamos a volver a la senda del crecimiento económico y de la generación de empleo. Con el Grupo Popular y con el Gobierno hemos alcanzado acuerdos en materias importantes que creo que mejoran sustancialmente el texto que el Gobierno aprobó en su día. El PSOE ha tachado de inoportuna esta reforma laboral. Que hay un consenso amplio en que las economías en situación de recesión precisan medidas anticíclicas para impulsar lo contrario de lo que ocurre. La economía cae, pongamos instrumentos para favorecer su recuperación. Y esta reforma laboral es lo más procíclico que he visto en mi vida. Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toso, han llevado al Congreso una carta para pedir a los diputados que rechacen la reforma laboral porque, han dicho, ha agravado la situación del desempleo.
Pero antes, en la calle, las fuerzas sindicales, mientras el debate se desarrollaba en la Comisión de Empleo del Congreso, Ignacio Fernández Tocho y Cándido Méndez entregaban en el registro de la Cámara una carta dirigida a su presidente, Jesús Posada, para que rechace la reforma laboral. Y es que los líderes sindicales denuncian que se haya aprobado sin negociación y que la ley facilita y abarata el despido. Miles de personas se concentraban ante el Congreso para protestar, dice, contra la norma que convierte el derecho del trabajo de los últimos 30 años en papel mojado. El líder de UGT ha explicado que esta reforma no ha evitado la destrucción del empleo ni ha servido para que los mercados ni la sociedad recuperen la confianza. Y otra denuncia está de la mano de la Asociación de Consumidores Facua. Alertan de las falsas ofertas de empleo que tratan de estafar a los desempleados en tiempo de crisis. Su portavoz, Rubén Sánchez, ha anunciado que en los últimos meses se han incrementado el número de timadores que están haciendo negocio a costa de la alta tasa de paro. Un anuncio en prensa ofrece un puesto de trabajo. Para solicitar información, el interesado llama al número de teléfono que se indica, generalmente un móvil. Cuando el usuario llama, le indican que tiene que llamar a un número 807, etcétera, y en ese número, que es una línea de tarificación adicional con la que la empresa, por recibir la llamada, está ganando dinero, le hacen una larguísima encuesta que sustituye al clásico envíeme el currículum por correo electrónico, que sería lo lógico. Largas encuestas telefónicas cuya duración puede extenderse hasta los 30 minutos, justo lo que la ley permite. La llamada puede llegar a costarnos 40 €, pero este no es el único timo que Facua denuncia. En total se han detectado 7 tipos de prácticas fraudulentas. Destacan también las ofertas de empleos muy atractivos a los que solo se puede acceder a través de un curso previo con su correspondiente coste. En ocasiones utilizan el nombre de una gran empresa como tapadera. Facua solicita a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que sancione a los propietarios de estas líneas telefónicas y que ponga en marcha más controles. Lo único que hace es analizar que ese número en concreto está funcionando para algo que es indebido, tarda en analizar el tema meses, que pueden alcanzar perfectamente el año, y la resolución final es sencillamente le doy de baja el número. Es decir, es una invitación, sin pretenderlo, pero es una invitación al timador a que abra otro número y siga con el fraude otro año más. Y si a usted le ha ocurrido algo similar o sospecha que esa oferta de empleo con promesas de grandes ingresos puede ser un fraude, no dude en denunciarlo. Hoy el Consejo de Administración de Bankia, presidido por José Ignacio Goyri-Golzarri, pone cifra a la recapitalización de la entidad. Tapar su agujero podría llegar a costar 20.000 millones de euros. Esta ayuda no saldría de los presupuestos ni reduciría más el déficit, pero sí endeudaría más al Estado. El Gobierno propone ahora crear un banco público con las entidades en manos del Estado, como Banco de Valencia, Catalunya Caixa y Nova Galicia. Sería el primer banco público del país. Según publica este jueves el diario El Mundo, el Gobierno se propone retener el control sine die de Bankia, Catalunya Caixa y Nova Galicia y agruparlas bajo la dirección de un gran banco público para evitar ser mal vendidas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya advirtió en su comparecencia de ayer en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados que todas las opciones están abiertas sobre el destino de Catalunya Caixa, que es la primera a la venta según el calendario oficial. Entre estas opciones figura la de crear un gran banco público. Este sería el encargado de dirigir el destino de estas entidades para que el Estado no pierda dinero con sus ayudas a la banca en esta crisis. Las fuentes consultadas indican que el problema es que si se permite el plan de subastarlas este año, hay riesgo de mal venderlas con el perjuicio para el contribuyente. Y es que en este momento es difícil conseguir compradores a precios razonables al estar todos los bancos en un proceso de saneamiento. Por otro lado, un portavoz oficial del Ministerio de Economía ha declinado comentar estos extremos, asegurando que aún no hay ninguna decisión, aunque no descartan otras opciones. A la espera de conocer las cifras definitivas de la entidad en la celebración esta tarde del Consejo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha suspendido la cotización de Bankia en bolsa por perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Goyri-Golzarri pretende dar el visto bueno al plan de saneamiento de la entidad. En ese sentido, Bankia languidece en bolsa. Este jueves se apuntó su tercera caída consecutiva, bajó un 7% y fue el peor valor de un IBEX que subió con fuerza y lideró los
los avances en Europa. Mientras tanto, las tensiones también parecen moderarse en el mercado secundario de deuda, donde la prima de riesgo española ha conseguido caer por debajo de los 470 puntos básicos. Además, también sobrevuela en el parqué madrileño el anuncio de que la agencia de calificación Standard & Poor's podría rebajar la nota de varios bancos españoles. Suspendida la cotización de Bankia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo hace de forma cautelar antes del Consejo de Administración de la entidad, que se reúne para aprobar su plan estratégico. Un plan que pasa por pedir al Estado más de 15.000 millones de euros. La entidad, presidida por José Ignacio Goirigolzarri, quiere convertirse en una entidad absolutamente saneada y para ello aprovechará la disposición del Gobierno a cubrir su riesgo inmobiliario y la cartera de créditos. El ministro de Economía ya ha avanzado que Bankia necesitará 9.000 millones. Son 7.100 para provisionar el crédito inmobiliario y 1.900 para el riesgo del suelo. Pero además el cuarto grupo bancario español deberá contar con 3.000 millones para créditos fiscales y más para otros riesgos como hipotecas, créditos y préstamos. En total, la ayuda pública superará los 15.000 millones. El grupo estará totalmente controlado por el Estado cuando se termine la valoración que se está haciendo de él y Bruselas lo autorice. Bankia podría decidir también una remodelación de sus consejos. Sería menor en número de consejeros y con un perfil más profesional y menos político. Una condición imprescindible, según el ministro, para atraer inversores y garantizar su viabilidad. Y sobre Bankia, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha pedido comparecer ante el Congreso de los Diputados para explicar su actuación ante esta entidad. Fernández, en una carta que ha enviado a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, considera que la transparencia es esencial en la labor de un supervisor bancario. El próximo miércoles comparecerá en el Senado, pero para explicar los presupuestos generales del Estado de este año. Fernández Ordóñez pide comparecer en el Congreso para hablar del sector bancario y de la nacionalización de BFA Bankia. Así lo ha solicitado el gobernador del Banco de España mediante una carta enviada la semana pasada a la presidenta de la Comisión de Economía. En ella, Mafo explica que las recientes tensiones a las que se enfrenta el sistema financiero español han provocado una lógica preocupación y que además considera que la transparencia es esencial en la labor de supervisión bancaria. Por eso se pone a disposición de la Cámara Baja. Este ofrecimiento del gobernador llega después de que varios grupos parlamentarios hayan pedido que explique las razones de la nacionalización del grupo BFA Bankia y los planes para la entidad. Pese a las declaraciones de ayer del ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmando que el Estado aportará todo el dinero que haga falta para que Bankia sea una entidad totalmente solvente, la acción continuaba hoy su desplome en bolsa y a mediodía caía cerca de un 4%. Seguimos hablando de bancos. La entidad Banca Cívica suprimirá 1.500 empleos, casi el 20% de la plantilla, mediante prejubilaciones, bajas indefinidas y suspensiones temporales de contratos. Es el acuerdo alcanzado entre la entidad y la mayoría de la representación sindical. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banca Cívica ha explicado que el citado acuerdo laboral ha sido firmado con los sindicatos. Los trabajadores podrán acogerse a esta medida hasta el próximo 15 de julio. El Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional supervisarán el trabajo de las dos entidades encargadas de realizar una auditoría a la banca española. Estos organismos participarán en el comité a cargo de la valoración independiente de los activos en un intento por recuperar la confianza de los inversores internacionales en nuestro sistema financiero. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que la contratación de estas consultoras independientes se realizaría antes de que acabe el mes de mayo, cuyos resultados se conocerán en los próximos meses. El crecimiento es algo que no puede comprarse, así lo ha advertido desde Alemania el titular de Economía del país germano, Philipp Rösel, que asegura que los eurobonos son la herramienta equivocada para Europa porque violarían las leyes actuales. La posición alemana se sustenta en argumentos económicos, así lo define el ministro de Economía alemán. Según valora, los eurobonos no son la herramienta adecuada para Europa ni para impulsar la economía del viejo continente, insistiendo que violarían las leyes actuales. Philipp Rösler defiende la posición alemana, que se sustenta en argumentos económicos, puesto que son las reformas las que generan crecimiento. En un foro celebrado en París por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el titular de Economía del país galo expresó su preocupación porque este tipo de instrumentos
reduciría el interés en las reformas y minaría la disciplina de los mercados. Según sus argumentos, solo las reformas estructurales estimularán un crecimiento fuerte, y el crecimiento, ha dicho, es algo que no puede comprarse. Es la opinión del ministro de Economía de Alemania, un país que se desmarca de la recesión europea y crece un 0,5%. El crecimiento de su Producto Interior Bruto confirma que la locomotora europea logró evitar lo que ocurre en buena parte de sus socios. Entre enero y marzo se han creado 612.000 puestos de trabajo, el mayor incremento en 4 años, alcanzando una cifra de ocupados de 41 millones de personas. También ha crecido el consumo de los hogares en medio punto. Miramos de nuevo a Andalucía. Con los votos de PSOE e Izquierda Unida, el Pleno del Parlamento ha respaldado la propuesta que hace unos días lanzaba el presidente regional José Antonio Griñán: reducir el déficit en función de la población. El nuevo gobierno de coalición ha mostrado su rechazo a los presupuestos generales aprobados para este año. El portavoz popular, Carlos Rojas, ha asegurado que Andalucía es la gran beneficiada de las cuentas públicas al ser la comunidad autónoma que recibe un mayor número de inversiones. El Partido Popular ha vuelto a defender que Andalucía es la comunidad que más inversión recibe de todas en términos absolutos. Sin embargo, el argumento no ha servido para convencer al bipartito, que ha mostrado su rechazo a los presupuestos del Estado de 2012 y al resto de medidas económicas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Exigen al presidente del gobierno que ponga fin al maltrato a la comunidad autónoma. Así lo recogen las propuestas de resolución aprobadas en el Pleno, que ha debatido la incidencia de las cuentas estatales en Andalucía, y en el que socialistas e izquierdistas se oponen también a medidas como la reforma laboral, el reparto de déficit entre comunidades o los decretos sobre el copago farmacéutico y la educación. En la moción aprobada, el Parlamento pide a la Junta que inste al Gobierno central a proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera una distribución del objetivo de déficit del conjunto de las comunidades para los próximos 3 años en función de la población de cada una de ellas y de su nivel de endeudamiento, y no de su aportación a la riqueza nacional, el PIB. Por ello, instan al Ejecutivo Central a tomar medidas que favorezcan el empleo y la reactivación económica sin recortar derechos sociales y políticas como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Precisamente sobre el déficit, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado a los funcionarios enviados por Bruselas que la nueva desviación del mismo se debe sobre todo a facturas del sector sanitario que afloraron en Madrid y la Comunidad Valenciana. Pese a ello, el Gobierno ha insistido en que se mantiene sin cambios la previsión de alcanzar este ejercicio el 5,3% para el conjunto de las administraciones públicas y el 1,5% para las comunidades autónomas. Así se lo ha explicado Montoro al grupo de expertos enviados por Bruselas para revisar la nueva desviación del déficit público. El ministro de Hacienda ha vuelto a insistir en que esta cifra del 8,9% y no del 8,4% se debe a los planes de pago a proveedores de las comunidades autónomas, cifra que se revisará en octubre cuando se notifiquen los resultados de este plan. Dice Cristóbal Montoro que la mayor parte del aumento del gasto se debe al ajuste sanitario, con un importe de 3.000 millones de euros. Asegura que la Administración del Estado está llevando a cabo un exhaustivo proceso de revisión de los datos de las administraciones territoriales. Los expertos de Eurostat se han trasladado a España para conocer de primera mano las razones de la nueva revisión al alza del nivel de deuda de 2011 por parte del Gobierno español. Estos planes aseguran el cumplimiento del objetivo de déficit para este año del 1,5%. Este viernes se reúne la mesa sectorial de la Administración andaluza, donde los recortes acapararán el centro de la atención. La Junta de Andalucía ha reconocido que es difícil llegar a un acuerdo con los sindicatos de función pública sobre el plan de ajuste. CESIF y UGT han anunciado movilizaciones más contundentes en protesta por los recortes que afectan a los sueldos de los empleados públicos. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha asegurado que son inevitables para cumplir el objetivo de déficit impuesto por el Gobierno central. Además, recuerda que la premisa es preservar el empleo público y evitar que haya despidos en la Junta. Andalucía no está dispuesta a aceptar todos los cambios que el ministro José Ignacio Wert ha propuesto sobre educación. La propuesta del Gobierno para modificar la asignatura de la educación para la ciudadanía la aleja de la Constitución. Wert se ha comprometido con la consejera catalana de Educación a retirar la expresión nacionalismo excluyente del proyecto de reforma de educación para la ciudadanía, que verá la luz el próximo año.
El Gobierno eliminará las referencias al nacionalismo excluyente que figuraba en el proyecto de modificación de los temarios de educación para la ciudadanía, tal y como le ha pedido Cataluña. Así lo ha asegurado la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, quien ha afirmado que el Ministerio no pretendía herir sensibilidades ni crear polémica con la inclusión de esta expresión en el apartado sobre los conflictos en el mundo actual. Cataluña ha manifestado su preocupación por que se había incluido en un párrafo donde se hablaba de distintas razones que pueden provocar conflictos a nivel mundial y se hablaba de diversos factores, incluyendo fanatismo religioso y nacionalismo excluyente. Nosotros en ningún momento, sinceramente, se nos había ocurrido que esto pudiese herir ninguna sensibilidad en nuestras comunidades autónomas. Si Cataluña nos manifiesta que esto es un motivo de preocupación, nosotros no tenemos ningún problema en eliminarlo del texto. Los alumnos estudiarán los nuevos contenidos de educación para la ciudadanía desde el curso próximo, mientras que el nombre de la asignatura se cambiará por el de Educación Cívica y Constitucional cuando se reforme la Ley Orgánica de Educación. El ministro de Educación y Gomendio han tratado este y otros asuntos con los consejeros del ramo reunidos en conferencia sectorial durante cerca de 3 horas. Segundo intento del ministro Wert. Hoy estará prevista una nueva reunión con los rectores de las universidades españolas. Desde el Ministerio aseguran que la actitud del Gobierno es siempre de diálogo. Un encuentro en el que se analizará el decreto ley de medidas urgentes de racionalización del gasto autonómico en educación, ya convalidado por el Congreso. La secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, ha señalado que a consecuencia de la situación económica, a las universidades se les ha pedido el mismo esfuerzo que las comunidades autónomas, por lo que apela a que entiendan que es necesaria su colaboración para conseguir los objetivos de déficit. Y sobre el caso de los ERE, la consejera de Presidencia, Susana Díaz, ha considerado desproporcionada la fianza impuesta por la jueza Mercedes Alaya al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Alaya ha requerido a la Administración Autonómica por última vez que aporte un informe de intervención general. Acusa a la Junta de ocultarle informes que facilita a imputados. Por su parte, Díaz ha asegurado que se trata de un error y afirma que envió la documentación requerida hace un año. El auto de la magistrada también solicita más información al Ejecutivo andaluz, incluyendo las fichas presupuestarias y memorias de transferencias corrientes y de capital a la agencia IDEA en los años 2002, 2004 y 2008. Miramos ahora a Asturias. La militancia de Izquierda Unida ha rechazado entrar en el Ejecutivo que presidirá el socialista Javier Fernández, en contra de lo acordado por la dirección política de la coalición, que había animado a la militancia a que respaldase el pacto y a asumir 2 de las 8 consejerías que integrarán el futuro gabinete del Principado. El presidente electo tomará posesión de su cargo mañana sábado. Fernández ha decidido reducir la estructura gubernamental para cumplir los principios de austeridad y ahorro a los que se comprometió en su discurso de investidura. El incendio de Almería ha arrasado ya más de 160 hectáreas. Efectivos del Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta aún trabajan para la completa extinción del fuego que fue declarado ayer. Ha afectado a una zona de matorral y monte bajo con pinar en los municipios de Huerca Overa y Pulpí, limítrofe con el de Cuevas de Almanzora. Efectivos del Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía, Infoca, trabajarán durante la noche en la extinción del incendio declarado en la Sierra del Magro, en el municipio almeriense de Huerca Lovera, que evoluciona favorablemente. Las labores de extinción proseguirán con personal terrestre, ya que los medios aéreos no pueden trabajar durante la noche y es previsible que el incendio quede estabilizado durante las próximas horas. El concejal de Seguridad Ciudadana y teniente alcalde de Huerca Lovera, Antonio Lázaro, ha explicado a EFE que en un principio no se pensó que la magnitud pudiera llegar a tanto. Verdaderamente esta mañana no en ningún momento pensamos que la magnitud podía llegar a tanto, y porque a media mañana existía un control que parecía que luego ha sido el viento el que realmente ha puesto la situación en mayor peligro. Lázaro, quien ha supervisado las labores de extinción sobre el terreno, confía en la rápida extinción del fuego, ya que la Sierra del Magro es uno de los parajes más característicos del levante almeriense.
El Infoca ha movilizado para la extinción del fuego 65 especialistas de extinción y técnicos, 3 vehículos autobomba y 9 medios aéreos. Una patera con 29 inmigrantes a bordo ha sido interceptada por la Guardia Civil en la costa malagueña. A esta hora están siendo trasladados al puerto de Estepona. Este es el momento de la llegada al puerto de Estepona, en Málaga, de la embarcación de salvamento marítimo con 29 inmigrantes que viajaban a bordo de una patera que fue interceptada por la Guardia Civil en la costa malagueña. Según Salvamento Marítimo, la embarcación neumática de unos 7 metros de eslora fue avistada poco antes de las 6 de la tarde a 20 millas náuticas de la costa de Málaga. Los 29 ocupantes rescatados, todos varones de origen magrebí, se encuentran aparentemente en buen estado. Tras localizar la patera, la Guardia Civil alertó a Salvamento Marítimo, que movilizó a la embarcación de intervención rápida con base en Estepona, Salvamar Vega, para el traslado de los ocupantes. Bomberos han hallado a primera hora de la mañana un segundo cadáver entre los escombros de la fábrica de aceite ubicada en la localidad cacereña de Moraleja a causa de una explosión. Una tercera persona continúa desaparecida y otras han resultado heridas de escasa importancia. Un muerto y 2 desaparecidos es el balance de la explosión ocurrida este jueves en una almazara de la localidad cacereña de Moraleja. La deflagración ocurrida previsiblemente en la sala de calderas ha motivado un fuego de grandes dimensiones, que ha tardado varias horas en ser extinguido por los bomberos. Fernando Hurtado es uno de los heridos provocados en el incidente. Yo estaba enfrente en la casa del jefe, estaba pintando unas puertas y oí una explosión y ya está, no, salí corriendo, me metí dentro y acto seguido sonó otra explosión después y vi a un compañero que había salido, pero hay más gente dentro. Pues el compañero que pude ver era Miguel, el extractorista, y supuestamente dentro está el hijo y Valentín, otro compañero, y Alberto. Valentín Parra. La explosión ha producido serios destrozos en la factoría, entre ellos el derrumbe de toda la cubierta del Trujal, por lo que las tareas de desescombro para encontrar a los desaparecidos podrían prolongarse a lo largo de todo el fin de semana. Les hablamos ahora del caso de los niños desaparecidos en Córdoba. El abogado defensor de José Bretón, procesado por la desaparición de sus 2 hijos, Ruth y José, ha criticado que el juez instructor no haya esperado a que se practicaran todas las pruebas que van a ordenar antes de dictar el auto de procesamiento contra su cliente. Bretón está dispuesto a mantener un careo judicial con su mujer, Ruth Ortiz. José Bretón está dispuesto a un careo con su mujer Ruth Ortiz dentro de la instrucción del caso si así lo indica el juez instructor, según ha confesado el letrado que lo defiende. Tras visitarlo en prisión, donde lleva desde el 21 de octubre, el letrado ha afirmado que le extraña muchísimo que el togado siga solicitando nuevas pruebas después de haber procesado ya a Bretón. El abogado ha destacado que hace 3 meses que tiene anunciado que presentará un contrainforme para rebatir aquel otro de la Universidad de Valencia que concluye que los niños nunca llegaron al Parque Cruz Conde, donde su padre dice haberlos perdido. Con posterioridad a la presentación de este informe, volverá a solicitar la libertad de su cliente, pues sigue pensando que el auto de procesamiento está basado en suposiciones que carecen de valor probatorio. Este caso nos recuerda a muchos otros en los que no se ha llegado a saber cuál es el paradero de los menores desaparecidos. En la actualidad hay abiertos 918 casos de este tipo en España. El Ministerio del Interior promoverá en medios de comunicación, así como en redes sociales, un sistema de alerta que difundirá fotos y datos de estos niños para facilitar que los ciudadanos aporten información a las fuerzas de seguridad sobre estos casos. 116000 es el número para facilitar que los ciudadanos aporten información sobre niños desaparecidos. Interior ha lanzado un sistema de alerta que difundirá fotos y datos de estos menores en medios de comunicación, redes sociales y medios de transporte. Esta línea existe ya en 13 países de la Unión Europea. En España esta iniciativa está funcionando desde hace escasamente un año. De lo que se trata es de darle un impulso decisivo para que, en primer lugar, toda la sociedad lo conozca. Las primeras 24 horas tras la desaparición de una persona son clave para que la información que se pueda recabar sobre su paradero sea fiable, según Interior. En la actualidad hay abiertos 918 casos de este tipo en España. Los últimos, Ruth y José, en Córdoba. No solo comunicar
que se ha producido esa presunta desaparición, sino que además se puedan aportar el máximo número de datos que hagan más fácilmente identificable, en su caso, la localización de ese menor. Recuerden, 116000, un número gratuito, activo 24 horas al día, 365 días al año. Jornada intensa en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que ha terminado con cruce de acusaciones. 5 vocales han pedido la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Díbar, por deslealtad. El órgano ha rechazado esta petición al considerar suficientes las explicaciones de Díbar sobre los viajes que realizó a Marbella. Ni uno ni otro, ni el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar, ni el vocal que presentó la denuncia contra él por unos viajes a Marbella, José Manuel Gómez Benítez, van a dimitir. El órgano de gobierno de los jueces ha celebrado un pleno extraordinario, en el que Díbar ha dado explicaciones y ha lamentado el quebranto causado por todo esto al propio Consejo, al Tribunal Supremo y a la carrera judicial. Unas explicaciones que no han convencido a parte del Consejo, ya que 5 vocales han pedido la dimisión de Díbar, quien ha anunciado que no pensaba dimitir. Mientras, otro grupo de 7 vocales ha pedido la dimisión de Gómez Benítez por deslealtad, pero este también ha anunciado que no iba a renunciar. Joaquín Cortés ha negado ante el juez haberse apropiado de 700.000 euros para poner en marcha un centro de ocio dedicado al flamenco en la capital madrileña. Unos empresarios argentinos, con quienes supuestamente creó la sociedad, piden 10 años para el Bailaor por supuestos delitos de apropiación indebida y estafa. Es la llegada del bailaor Joaquín Cortés a la Audiencia Provincial de Madrid. Todo bien, En la sala, Cortés negó su vinculación con unos inversores argentinos que le acusan de haberse apropiado de 700.000 euros para poner en marcha un centro de ocio dedicado al flamenco en Madrid. El artista aseguró no saber nada, aunque ha reconocido conocer a esos empresarios, porque como artista viaja a multitud de países y conoce a gente por todo el mundo. Incluso ha admitido que pudo hablar y decir que tenía ganas de montar algo, pero que no llegó a cuajar ni a firmar ningún contrato. El bailaor compartió banquillo con su hermana Mariana y su exapoderado Alfonso Durán, para quienes la acusación particular pide 10 años, 8 años y medio y 11 años de prisión respectivamente por delitos de apropiación indebida y estafa. No tengo ni idea. Es momento de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Este viernes se inestabiliza algo el tiempo en el noroeste peninsular con la aproximación de una perturbación. A partir del mediodía lloverá en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, con probabilidad alta de tormentas. Los chubascos tormentosos alcanzarán de forma más puntual el interior del Cantábrico y zonas montañosas de la mitad norte peninsular. Tiempo más estable y cielos más despejados hacia el sur. Otra jornada cálida para el viernes en Andalucía, aunque descienden un par de grados las temperaturas en la zona occidental, con máximas de 35 grados en Sevilla y Córdoba. El tiempo será anticiclónico y soleado. Les presentamos ahora una nueva muestra en la Sala Rivadavia de Cádiz. Hasta el próximo 28 de junio se expone Octava. Su autora, la joven argentina Agustina Núñez, nos traslada al universo de los dibujos infantiles. En el marco del año en que se cumple el bicentenario de la Constitución de Cádiz y celebrando asimismo la patria argentina que conmemora la gesta de mayo, la Sala Rivadavia acoge una vez más una muestra de arte, en esta ocasión de la joven argentina Agustina Núñez. Nos permite soñar, nos permite ir a otras dimensiones que a veces la realidad no lo permiten. Por eso Agustina nos ayuda muchísimo con su obra a eso y celebro que hoy la podamos disfrutar todos juntos. La línea modulada y a la vez sintética es uno de los elementos fundamentales en Octava, su obra. El dibujo se yergue como técnica sin intermediarios, como forma de comunicación primigenia previa a la oralidad. Puntualmente lo que me interesa es el dibujo y poder desarrollar el arte contemporáneo con los materiales mínimos, como es la línea.
pura y exclusivamente la línea en sus distintas manifestaciones, en sus distintas formas. Una escala desproporcionada hasta el absurdo, dibujos que remiten al imaginario del cuento infantil clásico, donde la ingenuidad es engañosa conformando una realidad amenazante, como sucede en el mundo infantil, donde lo onírico transmuta y en ocasiones se vuelve inestable, oscilando entre un recuerdo cálido o volviéndose una pesadilla. Octava se podrá visitar desde el 25 de mayo y hasta el próximo 28 de junio en la Sala Rivadavia. El Solar Impulse, el primer avión de la historia que ha realizado un vuelo de 26 horas únicamente alimentado por la energía del sol, ha aterrizado esta madrugada en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Su destino final es Rabat, aunque el objetivo es pasar sobre los Pirineos y el Mediterráneo. Un proyecto que consiste en dar la vuelta al mundo volando durante el día y la noche sin combustible. Desde la ciudad de Payer, al suroeste de Suiza, y con el desafío de llegar hasta Rabat, en Marruecos. Ese es el recorrido que inició hoy el Solar Impulse, conocido por ser el primer avión del mundo que ha realizado un vuelo de 26 horas únicamente con energía solar. Ahora sobrevolará los Pirineos. Para su piloto, André Bosberg, es una demostración más del increíble potencial de esta tecnología. En total serán 2.500 kilómetros sin una gota de carburante y con una emisión cero de dióxido de carbono, gracias a las 12.000 placas fotovoltaicas que recubren sus alas. La aeronave hará una escala técnica en Madrid, donde será sometida a revisiones técnicas. Aquí el fundador del proyecto, Bertrand Piccard, tomará los mandos de la aeronave hasta su destino final. Ya en Marruecos, el equipo del Solar Impulse participará en la ceremonia de inicio de las operaciones para la construcción de la planta termosolar más grande del mundo. Un vuelo que además servirá de ensayo para la vuelta al mundo que el avión solar realizará previsiblemente en 2014. Comenzamos con el tiempo de deportes. Leones y culés se ven hoy las caras y se disputan la final de la Copa del Rey. Hugo, buenas tardes. Guardiola podría despedirse por todo lo alto hoy. Cuéntanos. Muy buenas tardes, María. Efectivamente, la despedida de Pep Guardiola, pase lo que pase, el técnico ya ha anunciado su marcha del Fútbol Club Barcelona y esta noche hay un duelo muy esperado, sobre todo para los amantes del buen fútbol. Dos equipos que apuestan claramente por un fútbol ofensivo y vertical, en este caso el Athletic Club de Bilbao, que ha sorprendido con Marcelo Bielsa. Eso sí, vamos a ver cómo está el terreno de juego del Vicente Calderón, que el césped fue terminado justamente hace 48 horas y puede ser una de las notas negativas de esta final, donde el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona van a poner todo en sí para llevarse ese ansiado trofeo. Pep Guardiola, entrenador del Barcelona, dirigirá mañana al conjunto azulgrana por última vez antes de ceder el testigo a su sustituto, Tito Vilanova, en la final de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao. Solo puede que estar agradecido al club, agradecido a los dos presidentes, no puedo decir más, y a los dos les digo que yo me voy, que me voy, que yo ya no estoy, que yo doy un paso al lado, solo pido esto. El técnico barcelonista aprovechó para agradecer el trato que le dispensaron el actual presidente Sandro Rosell y el anterior Joan Laporta, así como todo el club. Será siendo un club fuerte, bien, y que ganará, perderá como todos hemos hecho y que seguro que esto en el futuro seguirá siendo un buen club. Además, el entrenador azulgrana recalcó que tardará tiempo en volver a los banquillos. Yo en la etapa ahora de Barcelona como entrenador durante largo tiempo estará fuera. Entre tanto, el argentino Marcelo Bielsa, preparador del Athletic, explicó que la presencia de toda la plantilla rojiblanca en Madrid, incluidos los que no entrarán en la convocatoria, obedece al deseo de los jugadores. Y le pregunté a Iraola y a Gurpegui si qué preferían ellos, si que viajaran los que iban a jugar o todos, y me dijeron todos, y yo reaccioné en función de ese pedido. El argentino descartó que la final se pueda decantar por cualquier sorpresa táctica. No creo que sea alguna novedad en el aspecto táctico, el elemento que le permita al Athletic poder superar al Barcelona. Bielsa señaló que, a su entender, el Barcelona es el mejor equipo del mundo. No, para mí el mejor equipo del mundo es Barcelona. El técnico también apuntó que el Athletic intentará contener el juego de su compatriota Leo Messi. Bueno, siempre que
se enfrenta a un delantero de ese nivel, las fórmulas no son variadas, ¿no? Es un jugador que tiene soluciones para la mayoría de los problemas que se le presenten, y trataremos de que no las encuentre y que nuestros defensas sí consigan contrarrestar sus intentos. El Vicente Calderón espera a los dos reyes de la Copa. Los dos reyes que van a tener su posibilidad esta noche, fútbol y del bueno. Y nos vamos también para la Costa del Sol, porque en esta ocasión el Málaga Club de Fútbol ya conoce a todos sus rivales en el próximo sorteo que va a tener para esa previa de la Champions League. Rivales muy peligrosos, sobre todo porque el Málaga no va a ser cabeza de serie, con lo cual le puede tocar uno de los más fuertes. También hay ya prevista esa campaña de abonados que se espera que sea como la del año pasado. El Málaga Club de Fútbol ya conoce a todos los posibles rivales en la ronda previa de la Champions. El Copenhague ha completado el cuadro de equipos que buscarán una plaza en la fase de grupos, a los que se han añadido en los últimos días el Panathinaikos y el Vaslui. El equipo blanquiazul tiene pocas opciones de ser cabeza de serie por su bajo coeficiente, por lo que podría enfrentarse a un rival potente en playoff. El partido de ida se disputará el 21 o 22 de agosto y el de vuelta una semana después. La campaña de abonados del Málaga comenzará el lunes 4 de junio. El carné permitirá asistir al partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Málaga espera que se vuelvan a repetir las imágenes que pertenecen al primer día de la campaña del año pasado. La previa de la Champions no entra en el abono y será en septiembre cuando se puedan adquirir los carnés para la competición europea que dispute el club, la Champions o la Europa League. Y nos vamos a la segunda división, porque quedan dos jornadas ya que son las últimas del campeonato, la jornada 41 y 42. El Almería todavía tiene opciones de entrar en esos playoffs de ascenso, está séptimo clasificado a solamente 3 puntos del Córdoba y a 4 del Hércules y a 5 del Alcorcón. El Almería recibe al Guadalajara. Los partidos se van a disputar, los 9 partidos el domingo, y uno solo será el sábado, el Fútbol Club Barcelona B frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que no se juegan absolutamente nada. El resto, debido a que todavía no es matemático el descenso del Villarreal, hace que todo el mundo tenga que jugar a la misma hora, ya que si se hubiera dado por definitivo ese descenso del equipo de Castellón, tendría ya que el Alcoyano, Cartagena y Nasti de Tarragona son los que le acompañarán el año que viene en la segunda división del fútbol español. El Córdoba recibe al Real Murcia en un partido también muy interesante, y por la cabeza el Deportivo de La Coruña, venciendo a la Sociedad Deportiva Huesca en el partido que juegan en Riazor, sería ya equipo de primera división, mientras que la segunda plaza de ascenso directo se la están disputando el Celta y el Valladolid con 81 puntos, aunque el Valladolid tiene que visitar el Alcorcón, que también está en esa lucha por los playoffs de ascenso de categoría. Una jornada más que interesante la que vamos a vivir este fin de semana en la División de Plata del fútbol español. Ya en las instancias finales siempre, María, tenemos esos partidos interesantes donde luego parece que hay muchos maletines que van y que vienen, ¿eh? Sí, está interesante, ya no solo por el fútbol en sí, ¿no? Algunos que cobran unas primas extras. Claro que sí. Gracias, Hugo. Vamos a hablar de cine porque este viernes llega a todas las salas la tercera entrega de Los Hombres de Negro, Men in Black 3, que tendrá que competir en taquilla con el drama español Los Niños Salvajes, triunfadora del Festival de Cine de Málaga. El nuevo drama romántico de Zac Efron y 2 comedias francófonas, la canadiense Starbuck y la francesa El Arte de Amar, con François Cluzet a la cabeza del reparto. Ha sufrido los efectos de un viaje en el tiempo. ¿Qué? El único modo de salvar a Tommy Lee Jones hace 40 años tenía la cara de Josh Brolin. ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? O al menos eso es lo que encuentra Will Smith cuando viaja en el tiempo en la tercera parte de Men in Black. Los hombres de negro regresan para salvar a la Tierra de los alienígenas, pero con un toque retro. Muy bien. Volviendo al presente y centrándose en la realidad, Patricia Ferreira cuenta las dificultades de crecer. ¡Te hablo como me sale de los cojones! ¡A mí no me toca!
y reflexiona sobre la responsabilidad de padres y profesores en los niños salvajes. La película triunfadora en el último Festival de Cine de Málaga. ¿Es esta chica de aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Le ha pasado algo o qué? Un drama muy diferente es Cuando te encuentre. ¿Quién es ese? Zac Efron vuelve al cine haciendo lo que mejor sabe, conquistar a la chica. En esta película, basada en un relato de Nicholas Sparks sobre un excombatiente de Irak en busca de la mujer que fue su amuleto. ¿Hace un año que no haces el amor? Mientras que los sentimientos en el arte de amar se cuentan en clave de comedia. ¿Qué? ¿No es natural? Pues que me hayas besado. Pero si te he besado con naturalidad. En esta película francesa, con un reparto coral, destaca François Cluzet, que hace doblete en la cartelera con el inesperado éxito de Intocable. Que si se me sube a la cabeza podrás abusar de mí, ¿no? No, lo tenía aquí sin más. Preferiría que hubieras dicho que sí. Me acaban de llamar por radio para Otro tipo de humor, en este caso absurdo, llega de la mano que no tiene ni pies ni cabeza. Del debut de Cristian Gálvez en el cine. Antonio del Real dirige al presentador en Ni pies ni cabeza, una disparatada historia de asesinatos que no deja a la Guardia Civil en un buen lugar. Quiero el mismísimo mínimo esfuerzo de siempre. Hasta la paternidad encuentra en la comedia su lugar esta semana. La canadiense Starbuck advierte que donar esperma indiscriminadamente puede suponer que al cabo de los años te encuentres con 533 hijos impacientes por conocer a su padre. Jamás habría dicho que teníamos tanto plástico en casa. También con ironía, el cineasta Werner Buti reflexiona sobre nuestra vida hecha en plástico, en su documental The Plastic Planet, en el que los intereses comerciales se enfrentan al problema medioambiental. Y cierran la semana los descubrimientos vitales de una anciana de 81 años. Guirimuño, imaginando la vida, llega mezclando realidad y ficción, silencio y música. Una estupenda oferta la que nos propone la cartelera este viernes. Nosotros nos despedimos. Recuerden que la información regresa en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten del día. Muy buenas tardes. Adiós.